Buenos días amigos, hermanos, ¿cómo están? Una vez más, estudiando la palabra de Dios juntos y poder servir al Señor en el día del Señor. Qué gozo, ¿verdad?, de poder el día del Señor servirlo. Y esa es la idea de, ojalá que cada cristiano el día del Señor podamos servir, ¿verdad?, en diferentes áreas. Sabemos que el día del Señor es de Él, no es nuestro. Entonces poder servirle de la manera, ¿verdad?, de esta manera especial que hay que hacer ahora por la pandemia, pero bueno, en fin servirle al Señor y poder estar haciendo el trabajo de Él. Entonces, la idea es poder predicar la palabra de Dios y estudiar el libro de Efesios como quedamos que vamos a estudiar. Pero primero vamos a orar. Agradecido, Señor, por este tiempo, por, Señor amado, darme la oportunidad de poder leer tu palabra. Señor, que sea tu palabra la que esté orando, que sea tu palabra la que esté moldeando nuestras vidas. Necesitamos que tú nos hables. Por eso estamos delante de tu palabra, porque sabemos que tú hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio de conocerte y tener tu palabra. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es, como dije, un gozo, ¿verdad?, de poder hablar del libro de Éfeso. También es un gozo poder estar acá gozando de la naturaleza que Dios ha creado. Qué bonito, ¿verdad? Y a veces las personas dicen, ¿dónde está Dios? Bueno, ya al ver un árbol, ver el agua, la arena, ahí está Dios. Dios hizo todo maravilloso para que nosotros los seres humanos lo disfrutáramos. Bien, entonces este, este libro precioso de Efesios, la lectura va a ser en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Bueno, somos más que bendecidos, ¿verdad?, de poder tener su palabra, de contar con la palabra de Dios y poder examinarla y poder hablar de ella. Entonces yo le titulé, le puse un tema a esta predicación de hoy: ¿quién te llamó a vivir como cristiano? ¿Quién te llamó a vivir como cristiano? Y lo vamos a ver mirando a Pablo, este gran hombre, donde nos dejó esta preciosa carta, y viendo lo que es un cristiano, ¿verdad? Entonces, hablamos también de Efesios, cómo era esta ciudad. Se dice que era la segunda capital de Roma, mármol. Tenían diferentes templos, diferentes dioses. Tenían templo, uno de los principales templos que tenían de la diosa Diana, era una de las 7 maravillas del mundo. ¿Verdad? El poder turístico, económico que había en esta maravilla, era una de las 7 maravillas del mundo. Y bueno, sabemos que cuando hay la economía, hay dinero, qué más levanta, qué más surge? El pecado. Una ciudad. Entonces, y bueno, lo podemos hoy comparar con el mundo que vivimos, ¿verdad? Como lo hemos visto en Romanos los miércoles, que Dios tiene el mundo tiene el abandono de Dios por el mundo dejar a Dios. Bueno, este lugar en Éfeso era un lugar idólatra. Entonces, la iglesia de acá de Éfeso fue fundada por Priscila de Aquila en Hechos 18:20, ¿verdad? Pablo lo dejó en el segundo viaje. Pablo iba de pasada, deja a Aquila y Priscila, discípulos de Pablo, que Pablo lo había enseñado la palabra de Dios. Y en su tercer viaje de regreso, Pablo se queda allí en Éfeso 3 años, queda allí por pastor, por 3 años Pablo. Por eso es tanta doctrina, tan preciosa la carta, ¿verdad? Porque fue el mismo Pablo, el mismo que fue el pastor de esta iglesia. Eh, Queda Timoteo de pastor ahí y sigue pastoreando 1 año y medio ahí en esa iglesia. Pero bueno, ¿por qué se quedó Timoteo? Para contender con la falsa enseñanza que habían mezclado
la, se han metido el mundo dentro de la iglesia. Y bueno, me habían empezado a enseñar fábulas, me estaban enseñando errores, no respetaban la escritura, de no comer ciertos alimentos, interpretaban la palabra de Dios como ellos querían, no como se debe interpretar la escritura. Y esto creo y dividió la iglesia. Bueno, 30 años después, el apóstol Juan, dirigido por el Señor Jesucristo, manda una a esta misma iglesia y le está diciendo. Y vemos acá cuando una iglesia se divide, ¿no? Porque hay error, unos siguen la doctrina y otros siguen el error. En aquel entonces estaba pasando eso y hoy en día también está pasando lo mismo. Porque la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, a que la Biblia sea aquella que le esté reprendiendo y le esté juzgando, ¿verdad? Queremos muchas veces que nos toquen la espalda, que nos digan precioso, qué hermanito divino que sos, Dios te ama, sos el mejor, sin vos no sé qué haríamos. Cuenta, ¿verdad?, el error que estamos haciendo a las personas cuando las tratamos así, ¿verdad? Digo, obviamente que hay que tratarlas con amor y compasión y son frutos del Espíritu, sí, pero no adular a las personas. Pero bueno, aquí, cuando la palabra de Dios es cortante, la Biblia, cuando la espada penetra el cuerpo humano, duele, ¿verdad? Bueno, dejemos que esa espada entre en nuestro cuerpo. No pongamos ese escudo de la ignorancia, ese escudo de la religiosidad, de ser religioso. Pongamos nuestra vida desnudo delante de la palabra de Dios y que la palabra de Dios me destroce, me hiera, me lastime. Hermanos, uno se da cuenta hasta cuando uno publica un versículo. Publicamos un versículo y hablamos con mi esposa, digo, es algo que no sé si llorar o reírme, ¿no? Porque hay gente que le molesta que uno publique un versículo. Digo, pero no puedo creer que predicamos la Biblia, se llaman cristianos, sirven a Dios y le molesta que publiquen versículos. Es algo, bueno, que me escucha dirá, este estará diciendo una broma, pero nosotros acostumbrados a no herir, y bueno, se cristianos débiles, cristianos que pasa cualquier cosa y no saben qué hacer, tienen la escritura, tienen todo para poder, no quieren agradar a Dios, agradan los sentimientos, a los hombres, a la religión, a las sectas, y así estaba pasando lo mismo en Éfeso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pararnos. ¿A quién estoy agradando yo? A los hombres. No, la gloria a Dios porque lo que yo quiero es servir. Quiero servir, que Dios sea glorificado. Sí, hermano, hay que servir, pero hay que servir a la manera de Dios, no a la manera mía, y a la manera de otro hombre, o a la manera de la religiosidad o de las sectas. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, servimos a nuestro Dios como Él quiere. No sé si usted a veces por servimos mal a Dios, ¿verdad? Y, el cristiano tiene que ser un estudioso de la palabra de Dios. Ustedes se miran el Antiguo Testamento, cómo tenían que servir los sumos sacerdotes al Señor. El Señor daba paso por paso y cómo tenía que hacer las cosas, cómo tenía que ser la persona que iba a servir. Tenía que tener cierta... No era sino gloria a Dios, y no es así. Hay que servir como Dios. Entonces, hoy en día, el libro de los Hechos, si ustedes lo miran, si ustedes lo han estudiado, cuando tuvieron que elegir a los diáconos y elegir a las personas que servían en las mesas y visitaban a los enfermos. ¿Cómo tenían que ser esas personas? Dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. La persona guiada por el Espíritu Santo va a guiada por Dios. Una mesa. A
enfermos. Porque y el pastor, ¿para qué? El pastor está para enseñar. La Biblia dice que el pastor está para enseñar a las ovejas. Nosotros, parte del cuerpo de Cristo, estamos para hacer la otra parte, ¿verdad? Estamos para visitar a los enfermos, también podemos estar estudiando la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué? Así como Pablo se fue de Éfeso y dejó a Timoteo, nosotros también un día vamos a partir. ¿Y quién van a quedar? Lo que nos queda al pastor es enseñar cómo vivir en una vida, cómo vivir en santidad, cómo ser un buen siervo del Señor, cómo ser un buen estudioso de la palabra de Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el maestro que Dios ha elegido para esa función. Cada, cada, cada hermano en el templo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tiene diferentes funciones. Todos igual funciones. Uno sirve, el otro predica, el otro limpia, el otro tenemos, ¿verdad? Diferentes dones. Pero sabemos que antes de ser cristiano era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Mataba y torturaba a los cristianos. Y fue enseñado en aquel entonces, muy conocido, un erudito muy conocido en esa época. Vemos que no le sirvió estudiar toda la ley, no le sirvió estar en la mejor secta, en la mejor religión, ser salvo. Entonces, al contrario, Satanás lo usó a él, ¿verdad? Esta persona religiosa lo usó ¿para qué? Para perseguir a la iglesia, para perseguir a la iglesia. Entonces, no salva estar entre un templo, no salva hacer sacrificios en un templo, no salva estar con el mejor predicador y la mejor el de los papuchos de estudios bíblicos. El que salva es Jesucristo. ¿Ah? No, porque a veces, ¿verdad? Pensamos que, yo soy el que sirvo en la iglesia, yo hago esto, yo hago esto. Pero la salvación es por fe en Jesucristo. Entonces, no te salva, como dije eso, te salva Jesucristo. Judas tuvo también a Dios mismo enseñar, él poder ser un... Pero Judas fue todo lo contrario. Traicionó al Señor. Entonces, y bueno, sabemos el fin de Judas, cuál fue, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, por nosotros somos ese Judas, somos ese Saulo que perseguía la iglesia, que estamos para desparramar o estamos para unir. Debemos estar preocupados en nuestra vida espiritual. Mirarme yo qué estoy haciendo. Yo estoy uniendo a la iglesia o estoy abriendo todo, ¿verdad? Cuando me empiezo a analizar yo y ver yo mi condición delante de Dios y no mirar a los costados y analizarme delante de la palabra de Dios. Pero cuando yo me ocupo de las personas, maldecirlas, Dios está para destruir. ¿Qué destruye? Lo de Dios. Analicemos quién estamos representando. Que vayas a un templo, no importa que sirvan, no importa. Lo importante es a quién representas tú. Si tú representas a Cristo, viviendo una vida de santidad, ¿no? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Saulo era un rabí de la ley, era un maestro de la ley, era de la tribu de Benjamín. Su nombre, Saulo, que quiere decir Saúl. Pablo fue elegido por Dios para el servicio. Tuvo 3 años con el mejor maestro, el Señor Jesucristo. Después que se convirtió, todos sabemos cómo él se convirtió, ¿verdad? Bueno, él tuvo 3 años, ¿para qué? Para conocer al Señor Jesucristo. Y ahí salió a predicar a los gentiles. Aún igual cuando se convirtió, el mismo Pablo
que es la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, versículo en internet. El tema es el internet, ¿verdad? Muchas veces llevar de acuerdo a las leyes que andan arriba nuestra, ¿verdad? La- la- entonces al ver poco internet aquí, se corta. Entonces estamos viendo cuando cuando Pablo se convierte. El versículo 5 dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que conviene de hacer. Bien, enseguida Pablo, al convertirse, enseguida dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor ya le dio la orden, ve, y se te va a decir lo que tienes que hacer. Ya un verdadero cristiano dice, entonces, es, hoy en día es difícil creer y no quieren servir. Y están nosotros, el cristiano siente, obviamente que no tiene que obedecer, el cristiano no está para sentir nada, el cristiano obedece. Es más, que se guía por sentimiento, se guía por Satanás, porque la Biblia dice que nuestro corazón es lo más perverso que hay. Entonces, debemos estar pendientes a ver qué dice mis sentimientos, porque antes éramos así. Antes, cuando estábamos en el mundo, sentimientos y por lo que pensamos y por yo me siento cómo me siento yo. Mirá, hoy me siento realizado, hoy me siento que puedo ser para poder servir. El Señor no te está preguntando cómo te sientes, el Señor te está diciendo, tú eres cristiano, tienes que servirme, ¿está? Entonces todos los conocemos. Con el momento que se convirtió, el hombre agarró y enseguida, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo mismo nosotros como cristianos, si somos lo mismo, tenemos que tener el mismo sentir. El Espíritu Santo te va a llevar a servir. Ahora, si no tienes el Espíritu Santo te va a llevar a no hacer nada. Entonces, analicémonos, pensemos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? Versículo 15 al 16. Y le dijo el Señor, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia, porque yo le mostraré cuánto le sea, le sea menester que padezca por mi nombre. Bueno, tenemos a un hombre que no solamente eh, fue a servir al Señor, sino que sufrió y demostró el Señor cuánto una persona tiene que sufrir por el Evangelio. Lo demostró el Señor en su vida, cuando estuvo en el ministerio. Lo demostró Él muriendo en la cruz allí, sufriendo por ti, por mí, porque era por nuestro pecado. Él era sin pecado. Y Él murió por nosotros, para pagarnos la salvación. Bien, pero ¿para qué? Para que le sirvamos. No podemos decir soy cristiano y no estoy haciendo nada en la casa de Dios. No me digas, sí, yo predico el Evangelio, obvio, que predicar el Evangelio es toda persona, o sea, toda persona que es nacida de nuevo, todo cristiano, va a predicar el Evangelio a sus familiares, va a predicar el Evangelio, va a predicar el Evangelio en el celular, va a predicar, sí, perfecto. Pero ¿qué más? Hoy estaba escuchando un mensaje del pastor Vaz, a ver si también, a ver si lo escuchan, lo recomiendo, muy bueno, también porque es una persona que también habla, como dice, eh, y estaba diciendo eso él, para servir. No hagan las cosas, bueno, limitadas, es decir, bueno, como en el trabajo, ya terminé, para el Señor no, de más, porque Él hizo de más para nosotros. Él dio su vida por ti, para que nosotros le sirvamos. Entonces Pablo, el Evangelio de la Prosperidad, la última miseria, le cortaron la cabeza, así que bueno, cuando dicen, ah, que si sos cristiano no te va a pasar nada, al contrario, si sos cristiano, vas a sufrir, vas a hacerte eso en la cabeza. Ay, Señor, porque
me pasó esto, me pasó aquello. Sí, va a pasar, sí. Va a pasar, obvio, vamos a pasar. Pero no te eh, asombres cuando te falte algo. Falta algo o te pase algo. Porque estos grandes hombres de Dios sufrieron por el Evangelio. Sufrieron hasta derramar la sangre, todo, casa, perder hasta su familia, fuego, fueron torturados para estar siempre con los ojos abiertos para que el sol los quemara, fueron comidos por leones. Entonces, estamos sufriendo así y cualquier pavadita ya, no, ya no sirvo más. Este no me saluda, no, yo ya no. Este usa la Biblia y me cartel. La Biblia dentro de una iglesia y no hagan nada, porque no sienten. No, eso no es bíblico. Y si no es bíblico, es del enemigo. Levántate pues tú que duermes, dice la Biblia. Levántate y alumbrará a Cristo. Pero levántate, muévete. No podemos estar esperanzados, ¿verdad? Y a veces me asombro al ver las religiones, las sectas, dando muchas veces premios a personas porque van y se sientan en un banco y le dan un premio. Y yo a veces quedo, como dije, a veces no sé si llorar o reírme. ¿Cómo? No, un premio porque hace 20 años que viniste sentada ahí, en el mismo lugar. Gloria a Dios, este cristiano viene a la iglesia todos los domingos. Claro que aquí todos los domingos, sí, el día del Señor. No esperemos que nos den los hombres un premio por estar sentados 20 años, 30 años dentro de una iglesia. Tenemos que servir, activo. No sé cuántos años tienes tú, pero yo tengo 42 años. Si yo no me muevo, me queda muy poquito. Me quedarán 30 años para servir al Señor. Entonces, sobre Jesús, bien, quedaron todos, wow, ¿y este hombre? Pero bueno, Pablo lo hizo. Se levantó como un cristiano victorioso, como un cristiano, y salió a predicar a las personas que lo mandaron a él a matar a los cristianos. Entonces, ya, no nos está demostrando nosotros cómo tenemos que servir. A él no le importó quedar bien con la religión, estar sacerdote, no, el sumo sacerdote como me ayuda, me da esto, me da aquello. Bueno, no lo. Hermanos, no sé a quién sirves tú, pero yo sirvo a Cristo. Por eso subimos en el muro y en las redes sociales, yo vivo por fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios, no en los hombres. Entonces, él no tuvo el confort como tenemos hoy, ¿verdad? Estaba enfermo, todavía tenía un demonio que lo atormentaba día y noche. Le pidió a Dios que se lo sacara y Dios dijo no, para que no se subiera su orgullo. Estaba preso, hechos, y después se va para su casa, preso. Entonces, pero Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. ¿Tú estás? Yo estoy preso por predicar el Evangelio. ¿Me falta algo a mí? Lo que le estaba pasando a Efesios. Efesios tenía todo el confort, todo el confort. Hoy en día tenemos todo el confort del mundo y quiero más. Y auto, el mundo tiene dos casas, yo tengo tres casas. Y si el mundo se viste con Nike, yo me tengo que vestir con la otra, y así, ¿verdad? Y así es el mundo y los cristianos están metiendo todo eso. Dejan de servir a Dios por buscar al Dios del dinero. Entonces, paremos nuestro como cristiano, estoy hablando. Como cristiano, un día me tuve que parar y decir, ¿cuáles son mis caminos? Entonces lo que el Dios quiere son hombres con Él. Dios te está llamando a ti y a mí. Hombres necesita que se comprometan, que demuestren a su esposa, que demuestren a su que sirve al Señor. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, dice la Biblia. Debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas y no mirar las cosas como el mundo la ve,
sino como la ve Cristo, mirando la Biblia. Cuando miramos la Biblia, ahí es donde podemos. Pero si tú dices que eres cristiano y vives como un mundano, tienes que analizar si tienes la salvación. Y segundo, que capaz que estás en pecado y estás apartado. Entonces, demostremos al Señor y a las personas cuánto le amamos, cuánto amamos a Dios. Demostrémoslo. 1:1, nuestro texto, ¿verdad? Seguimos ahí, vamos a quedarnos ahí hoy porque es tan profundo. Tú sirves a Dios por la voluntad de Él, no de los hombres, no del pastor, no del sumo sacerdote, no del Señor. Si tú eres cristiano y has nacido de nuevo, sos una nueva criatura, fue Dios que te llamó. Entonces, el apóstol quiere decir embajador, ministro, profeta. Hoy en día se terminaron los apóstoles, ¿verdad? Porque eran los apóstoles los elegía el Señor. Los apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles. Cristianos. Cristianos mensajeros del Evangelio. Cristianos embajador del Evangelio. Cristianos ministros del Evangelio. Un representante de Dios. Hermanos, somos representantes de Dios aquí en la tierra. No estamos representando a un templo. No estamos representando a cierto hombre. Estamos representando a Dios. Y analizas y miras a qué Dios, acuérdense que hay dos, a Dios y Satanás. ¿A qué Dios represento yo en la tierra? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy trabajando para Dios? ¿Me estoy capacitando para Dios? ¿Estoy sirviendo más a Dios para servirle mejor? ¿O estoy ahí en la religión, chapado con la religión arriba y sirviendo a Satanás? Entonces, el apóstol Pablo, servir al Señor, también quiere decir que son los que predican la palabra de Dios. Tú eres un predicador si tienes el don de predicar. Bueno, úsalo. Úsalo para la gloria de Dios. No para tu gloria, ni para que, ay, capaz que se enojan. ¡Que se enojen! La Biblia es una espada, es un arma. Y un arma lastima. ¿Ah? Te puede defender cuando la crees, pero cuando no la estás defendiendo, va a venir esa espada. ¿Por qué? Porque entonces, cuando vemos, cuando uno predica también, cuando están las líneas sociales, vemos gente de todos lados, menos muchas veces los famosos y creyentes hermanos que están al lado nuestro, ¿verdad? Ni los miran, no quieren saber nada de las cosas de Dios, pero sí miran cualquier cosa, ¿verdad? Miran el fútbol, se van a los bailes, se van a hacer cosas, a mirar el carnaval, se van a los mundanos, eso sí les encanta. Pero si uno abre la Biblia y trae lo que dice la palabra de Dios, ya venís a juzgar. No, hermano, el que te está juzgando es la Biblia, no soy yo. Yo lo único que hablo es de Dios, por la voluntad de Dios. Hoy en día, como dije, nosotros los cristianos fuimos elegidos por Dios para que no tenemos ningún derecho. Ya tenemos es que servir, hacer. ¿Y tanto cuesta eso? Y la Biblia dice, hagan esto. Y no, pero yo pienso que tenemos que hacer esto. Yo siento. No, estamos para obedecer. Y Dios dice contento cuando obedecen. No estamos para... Hoy en día se precisan verdaderos cristianos, hombres de valor, hombres que amen a Dios. Es lamentable que hoy en día no hay hombres valientes que se paren y empiecen a predicar como Pablo. Que perder bien con esto porque si no después la... No, hermano, la cielo. Ese es mi ayuda, el que me da todo. ¿Por qué? Porque yo vivo para Él. Soy su siervo. Él es el que me paga, no los hombres. Entonces, debemos en la Biblia de Dios inspirada, soplada por, no mis sentimientos, ¿verdad?
Entonces, debemos... Gálatas, capítulo 1 y otro ejemplo. Gálatas más clarito. Gálatas 1:1. Dice así: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, mas Jesucristo y por Dios el Padre. No va a estar mi hija ni mi hijo para salvar solito delante de Dios, dando cuenta de lo que hice en este cuerpo mientras estaba en este mundo como cristiano. Hice que analizarnos quién me llamó a mí, a quién lo tenía bien en claro, a quién estaba sirviendo. Él era de Dios. Y él fue consciente, murió consciente igual que murió por mí. Fue Jesús que dio su vida por mí y por ti. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Entonces, tenemos que tomar muchas veces decisiones, decir, siendo un Dios, y tú con tu ejemplo vas a estar salvando a tus familiares, vas a estar salvando a vivir. Entonces, vamos a ir, o sea, porque tenemos que obedecer. ¿Por qué tengo? Porque obedezco a Dios. Pero vos antes hacía esto y ahora no, ahora no. Ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Entonces, Él murió. Toda la ira de Dios que yo merecía que me tuviera arriba mío, la recibió todo el cuerpo de Cristo Santo, puro. El cuerpo que no conoció pecado, pero se hizo pecado por el Evangelio. Tú y yo, que hemos sufrido por el Evangelio, que hemos dejado por el Evangelio. ¿Nos podemos comparar con estos grandes hombres? Entonces, por dejarnos la Biblia, por tener ese libro bendito, gente, hombres y mujeres sufrieron. Nosotros hoy en día tengamos tú y yo, ¿qué estamos sufriendo? ¿Qué legado vamos a dejar para qué legado conocen? Nos miran vivir, cuando ven nuestros frutos, que maldecimos a los hermanos, que hablamos mal, que nos reímos de los hermanos, que no los saludamos, ¿qué vamos a dejar para? Entonces, tenemos que para defender las cosas, ir las cosas, prefieren agradar a los hombres antes de agradar a Dios. ¿Usted sabe cómo se ve ese que murió por ti? Y decir, morí por Gustavo y Gustavo en vez de ser es fiel a los hombres y a una religión. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable. A veces hacemos las cosas y no nos damos cuenta que estamos hiriendo a aquel que dio la vida por mí. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esta carta fue escrita para la iglesia, para cristianos verdaderos. Acá lo dice, santos y fieles. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los fieles en Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Los que viven apartados, los santos. Los que viven santificándose, miran la Biblia, se analizan, lloran como yo he llorado, se humillan como yo me humillo, me analizo y digo, perdóname Señor, porque lo que sé es pecar contra ti. Hermanos, no sabemos hacer más nada que pecar. Si lo que hacemos ahora es la costumbre de este mundo, no es que vivía en un convento y vivía ahí flotando en una burbuja y no quería, no, él tenía que obviamente vivir en el mundo, hablar con personas del mundo, tuvo que trabajar, porque Pablo también trabajó, él se mantuvo viendo al invisible, teniendo temor de parte. Y eso es lo que la mayoría de hoy tenemos que pensar, tener, que es temor de Dios. Temor de Dios. Saber lo que pensamos, lo que hablamos, lo que Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe
Él lo sabe todo, lo sabe. Entonces, y Él va a dar de acuerdo a tú y tus frutos. Como estar mirando qué fruto estamos dando, qué fruto. Entonces, tú eres la sal, Gustavo, eres la sal de la tierra, eres la luz. Entonces debemos analizarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer para Dios? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué estudios tenemos? ¿Qué queremos aprender más de Dios o queremos aprender más de las cosas del mundo? ¿Queremos tener más dinero? ¿Quiero tener más poder? ¿Quiero que me reconozcan la religión? ¿O quiero que cuando esté delante de Dios no me avergüence? Entonces debemos vivir una vida apartada. ¿Apartada para quién? Para el Señor. Entonces, el llamado, bien fácil, está escrito, la Biblia dice que hay que hacer otra cosa. Tenemos que ser cristianos maduros, hermano. Maduremos, crezcamos para la gloria de Dios, no para mi gloria. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, del cuerpo. Ahora, ¿tú te has dedicado a eso o te has dedicado a dividir? Para que el cuerpo de Cristo no marque. Tienes que analizarte que estamos en el cuerpo de Cristo o estamos colaborando para que se divida. Colaborando, haciendo el trabajo de Judas, o estás haciendo el trabajo de Dios, el cual debe ayudar. Hermanos,